Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C, en el cual vamos a empezar con un nuevo tema que es el de programación concurrente. Al igual que hago con todos los temas nuevos que yo empiezo, primero voy a dar una introducción teórica de lo que es la programación concurrente, de qué se trata, para después, a la hora que vayamos a la programación, lo entendamos bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos programando y no nos sentamos perdidos y lo hagamos con justificación, ¿sí? Siempre es, como yo digo, la manera en la cual yo enseño y dicto los diferentes temas. Bien, yo creo que ya en algún video, en algún momento del curso de programación avanzada, había nombrado lo que es el tema de programación concurrente. La verdad que no estaba seguro si darlo o no, ya que por ahí es un tema quizás un poco complicado de entender y también a veces complicado incluso de programarlo, y más en un lenguaje de programación como C. Pero dije sí, lo voy a dar porque la verdad que es un tema que hoy en día es fundamental conocerlo porque la mayoría de aplicaciones, de sistemas que hoy en día utilizamos, utilizan la programación concurrente. Hoy en día no se conciben sistemas o aplicaciones que no sepan o que no tengan la posibilidad esta de la concurrencia, que ya vamos a definirlo bien qué es, y que ustedes, como digo, lo entiendan y también entiendan esta otra manera o este otro paradigma de la programación. Estamos acostumbrados hasta ahora a programar de una manera secuencial, de que un programa tenga un único punto de entrada y un único punto de finalización, es decir, comienzo desde la línea uno y termino en la línea que sea. Pero ahora vamos a romper un poco ese paradigma, esa forma, vamos a reestructurar un poco la cabeza, porque ahora vamos a visualizar cómo sería un programa o cómo se ejecutaría un programa que tiene eh, múltiples puntos de entrada, ¿sí? Entonces, para entenderlo mejor, vamos a definir que la programación concurrente es una técnica que me permite ejecutar múltiples tareas de manera simultánea. Es decir, yo voy a poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y como dice ahí, esto es posible hoy en día gracias a la capacidad de los sistemas operativos que posibilitan o dan la posibilidad de que las aplicaciones se ejecuten de manera concurrente, es decir, se ejecuten de manera simultánea, y también de la gran capacidad del hardware que hoy existe hoy en día. Sabemos que hoy existen procesadores de múltiples núcleos, perdón, o incluso existen computadoras que tienen múltiples procesadores. Entonces, aprovechar este hardware para poder hacer muchas cosas al mismo tiempo es de gran utilidad. Nosotros hasta ahora lo que íbamos haciendo era programas de este tipo. Teníamos un programa y estos programas se conocen como monohilo. Un hilo de ejecución es un conjunto de instrucciones que se pueden ejecutar de manera simultánea a otro conjunto de instrucciones. Esto es un hilo de programación, ¿sí? Es una división, pongámosle, sí, una división de un proceso en subproceso o en subtareas, las cuales yo las puedo ejecutar de manera simultánea. Entonces yo voy a tener una tarea o un programa que la puedo subdividir en hilos. Es decir, puedo tener un hilo para que haga una tarea determinada, otro hilo para que haga otra tarea determinada y así sucesivamente. Entonces, cada hilo tiene un punto de entrada y un punto de finalización. Lo que nosotros teníamos hasta ahora era un programa que tenía un solo hilo de ejecución. ¿Por qué es un solo hilo? Porque nosotros ejecutábamos el programa desde el inicio y finalizaba al último. Eso es un hilo de ejecución. Todo el conjunto de instrucciones que nosotros programábamos era un solo hilo, porque hacía todo ese hilo, hacía todo ese código que nosotros hacíamos. Pero nosotros podemos programar otro hilo, ¿sí? Podríamos tener otro hilo de ejecución en nuestro programa que haga, por ejemplo, otra tarea. Que es como muestra la siguiente imagen. Yo tengo un programa que en este caso tiene dos hilos de ejecución. El hilo de la izquierda puede estar haciendo una tarea determinada, como por ejemplo, qué sé yo. Veamos un editor de texto como Word. Yo puedo estar escribiendo, ¿sí? Que es el hilo principal de ejecución, o no necesariamente el principal, pero es el que me detecta las teclas o es el que, digamos, hace el algoritmo principal que yo permite escribir en el editor. Y otro hilo de ejecución que es el que, por ejemplo, puede estar haciendo al mismo tiempo una revisión ortográfica. Es decir, de manera simultánea a la escritura que yo estoy haciendo, está corrigiendo o está verificando, revisando los errores de ortografías que yo tengo en el texto que yo estoy escribiendo.
Y otro hilo de ejecución podría ser un tercer hilo de ejecución que esté haciendo una tarea en segundo plano, ¿sí? Como por ejemplo, qué sé yo, guardar. Ustedes vieron que hoy en día los editores de texto guardan de manera automática en caso de pérdida. Podría estar guardando de manera automática en el disco duro lo que es la información que yo voy escribiendo, así en caso de que se me corte la luz, se cierre el programa de manera inesperada, yo después lo pueda recuperar, ¿sí? Entonces son tareas que yo tengo la capacidad de trabajar de manera simultánea. Ahora, lo que yo quiero remarcar acá, y que ustedes lo van a ver muy seguido por ahí cuando vayan a verlo en internet o vayan a escuchar sobre este tema, es lo que es la concurrencia y lo que es el paralelismo. Son dos conceptos que pueden parecer similares, pueden parecer que hacen referencia a lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? La concurrencia, este gráfico está bastante bueno, lo saqué es de Platzi, los amigos de Platzi, y lo tomé prestado para mostrarles porque está bastante bueno. La concurrencia, como yo dije hace rato, es la capacidad de ejecutar tareas de manera simultánea, pero no necesariamente de manera paralela. El gráfico de la izquierda, ¿sí?, que representa de izquierda a derecha lo que es el tiempo, ¿sí? Yo voy de un tiempo 0 a un tiempo n, y acá tenemos tres procesos, P1, P2 y P3. La concurrencia es, yo ejecuto varias tareas en simultáneo, pero véanlo como en un único procesador, en una única unidad de procesamiento. Esa única unidad de procesamiento puede procesar una sola cosa a la vez. No puede procesar muchas cosas al mismo tiempo. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, como ven acá, yo tengo un proceso que se subdivide en pequeñas partecitas. Entonces primero ejecuto una partecita del proceso 1, después una partecita del proceso 2, después otra parte del proceso 3, después de vuelta del proceso 2 y así. Y esto se ejecuta de manera tan rápida en el procesador que da la sensación de que estoy ejecutando de manera simultánea, de manera paralela, pero en realidad no es así, ya que digamos, el procesador está eligiendo, en cada momento tiene solamente un proceso ejecutando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo elige después el procesador? O en realidad, no el procesador, sino el sistema operativo, cómo elige qué proceso o qué partecita del proceso tiene que ejecutar, así que cuál no. Esto no me quiero meter mucho, pero para los que lo quieran, estén interesados, quieran averiguarlo, se llaman políticas de prioridad de procesos. En algún libro de sistema operativo lo pueden leer. Hay un libro de sistema operativo muy bueno que es el de Andrew Tannenbaum, que está muy bueno, que explica esto en muy detalle. Por ejemplo, algunas políticas como puede ser una cola FIFO, hay un algoritmo que se denomina round robin, y muchas otras políticas que determinan cómo el sistema operativo va a ir alternando entre estas porciones de proceso y dar la sensación de que estoy ejecutando de manera simultánea, pero en realidad no, porque si se fijan en el tiempo, va a ser lo mismo que si yo le ejecutara primero el proceso 1, después el proceso 2, después el proceso 3, que así, ¿sí? En cambio, el paralelismo es eso, es exactamente ejecutar las tareas de manera paralela. Y para que esto sea posible, yo necesito que el hardware, ¿sí?, es decir, que yo tener un procesador que sea capaz de ejecutar, que tenga varias unidades de procesamiento, como son los núcleos, que puedan ejecutar realmente las tareas en paralelo, ¿sí? O ya sea un procesador multinúcleo o tener muchos más procesadores, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia que quiero que se les quede. Algunos ejemplos de concurrencia para que a ustedes se les quede más claro estos conceptos y lo puedan ver más en la vida real. Por ejemplo, cuando nosotros navegamos por internet y accedemos y nosotros nos comunicamos con un servidor, ese servidor tiene que recuperar los archivos de esa página web. Entonces, el servidor por ahí podría incorporar múltiples hilos para que un hilo recupere lo que es imágenes, otro hilo lo que es videos, otro hilo lo que es hipertexto. Y de esa manera de reducir lo que es el tiempo de respuesta, así yo accedo a la página web de manera más rápida y el servidor me responde más rápido. Cuando usamos varias aplicaciones al mismo tiempo,
Nosotros ahora mismo, yo por ejemplo en mi computadora, yo estoy utilizando varias aplicaciones de manera simultánea. Mientras yo estoy hablando y estoy grabando la pantalla, estoy presentando con una presentación, tengo una aplicación de mensajería también en otra pantalla, estoy navegando por internet, el sistema operativo de fondo está haciendo un chequeo de actualización del sistema operativo. Son muchas las cosas que se están ejecutando ahora mismo en mi computadora y o en un celular también. Mientras yo por ahí estoy navegando por internet, el sistema está chequeando si hay mensajes nuevos en WhatsApp, por ejemplo, o estoy realizando múltiples tareas o estoy jugando también. Todo lo que nos rodea, todas las aplicaciones, todos los sistemas ejecutan varias cosas al mismo tiempo. Yo creo que hoy en día nadie se acostumbraría o nadie concebiría que tener un sistema que se ejecute de manera secuencial, es decir, yo primero tengo que mandar un mensaje, después tengo que navegar por internet, después tengo que volver a ver el mensaje, tengo que esperar a que me respondan para yo después responder. O por ejemplo en la computadora, yo primero tengo que escribir un archivo de texto, después cambiar de pantalla. Yo creo que no nos acostumbraríamos, no estamos acostumbrados a esta manera de trabajar, pero en su momento le existió. ¿Sí? Y por ejemplo, servidores también, medio lo que tiene que ver con el primer punto de que los servidores atienden a múltiples usuarios al mismo tiempo. Entonces, eh, yo no puedo esperar a que un usuario termine de usar el servidor para que después me atienda a mí. Sería el Internet, no sería Internet, digamos, ¿sí? No se concebiría como Internet si esto pasara así. Entonces sí o sí yo tengo que tener un comportamiento de paralelismo o de concurrencia para que un servidor, por ejemplo, tenga múltiples hilos, que cada hilo sea, por ejemplo, un usuario y que atienda a los usuarios de manera simultánea. ¿Sí? Bien. Cuando ustedes por ahí, yo siempre les recomiendo que las teorías o el contenido, digamos, teórico de los temas del curso los doy bastante resumido. A mí siempre me gustaría que cada uno que ve estos videos para ir profundice más en internet. Está bueno, sí, que le agarre la curiosidad y averiguar un poco más de los temas. Y aquellos que vayan a averiguar un poco más se van a encontrar con muchos conceptos, ¿sí? Como el de multiprocesamiento, multitarea, el de multihilo, paralelismo, concurrencia, ¿sí? Este tema, como digo, es un tema un poco complejo si uno lo quiere agarrar a profundidad. Entonces, tomen estos conceptos con pinzas, ya que si bien todos pueden parecer que explican lo mismo, no son lo mismo. Así como yo acabo de explicar lo de concurrencia y paralelismo. Un tema importante dentro de lo que es la programación concurrente y paralela, por eso digo que les va a cambiar un poco la manera de pensar y de programar los programas, es que yo necesito sí o sí sincronizar y los hilos se deben comunicar entre sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que ahora yo no tengo un único hilo, como yo decía al principio, en el cual yo estoy seguro que nadie más va a acceder a lo que yo estoy tocando. Por ejemplo, tengo una lista de elementos, ¿sí? Cuando yo empiezo a tener múltiples hilos que se ejecutan en paralelo, existe el riesgo de que los hilos quieran acceder a un mismo lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, yo estoy trabajando sobre una lista, como digo, sobre un registro de personas, sobre lo que sea, y un hilo hace determinada cosa y otro hilo hace otra cosa. Por ejemplo, un hilo lee y el otro escribe, o lo que sea que haya que hacer. Entonces, los hilos deben sincronizarse entre sí. ¿Por qué? Porque si yo permito que dos hilos accedan al mismo tiempo al mismo recurso, el programa va a ser inestable. Porque primero puedo generar inconsistencias, porque un hilo puede haber escrito una cosa y otro hilo leyó otra cosa. Esto puede generar errores, ¿sí? De cuando dos hilos se chocan en un mismo recurso compartido, ¿sí? Puede dar errores. Eh, y hay que tener mucho cuidado también cuando se sincroniza, porque esto lo vamos a ver más en detalle en su momento, pero cuando un hilo queda esperando que otro termine y este que se está ejecutando espera que el otro también termine, se genera lo que se conoce como un deadlock o un abrazo mortal en el cual el programa se cuelga y no sale de ese estado, ¿sí? Directamente el programa crashea. Entonces, como digo, este es un tema muy delicado, la sincronización y comunicación de hilos es el tema, ¿sí? Es el tema más importante dentro de la programación concurrente porque
hay que tener mucho cuidado cuando tenemos muchos hilos de ejecución, ¿sí? Bien, antes de pasar a lo que es la ventaja de la concurrencia, bueno, más por ahí darle algunos ejemplos más terrenales a los que es la programación, por ejemplo, a ver, a mí se me ocurre em, cómo esto puede, sí, bueno, también relacionado a las ventajas, ¿sí? Lo que dice ahí, mejorar el rendimiento, permite ir a varios procesos o ir a trabajar simultáneamente y aumentar el rendimiento de una aplicación, ¿sí? Esto, por ejemplo, nosotros veíamos en su momento algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, ahora pensémoslos en grande. Yo tengo 5 listas de un millón de, o varios millones de registros cada lista. Y, por ejemplo, yo tengo que ordenar cada lista, ¿sí? Si nosotros lo hacemos de la manera que hasta ahora estamos acostumbrados, lo que haríamos es ordenar primero la primera lista, después ordenar la segunda lista, después ordenar la tercera. Es decir, ordenar de manera secuencial. Cuando termine de ordenar una lista, paso a la siguiente y así sucesivamente. Pero esto lo puedo mejorar con la programación concurrente. Es decir, si yo puedo ordenar esto de manera paralela, es decir, tener un hilo de ejecución que ordene la primera lista, otro hilo de ejecución que ordene la segunda lista, otro hilo que ordene la tercera lista, o un hilo que ordene dos listas, otro hilo que ordene dos listas más. Esto ya depende del diseño de cada uno. Puedo reducir el tiempo del algoritmo, es lo que dice ahí de mejorar el rendimiento. Y también relacionado al tercer punto que dice mejora la respuesta, ¿sí? Mejoro la respuesta de la aplicación. Bien, o puedo tener, por ejemplo, una sola lista con millones de registros de vueltas y yo quiero, por ejemplo, sumar ciertos resultados de esa lista. Por ejemplo, quiero sumar esa lista y cuál es el resultado final. Y lo que uno puede pensar a priori es, voy desde 1 hasta n con un ciclo hasta el final de la lista y sumo cada posición. O lo que puedo hacer más eficientemente con hilos es, voy, no sé, le pongo un ejemplo simple, ¿sí? Pero no tendría mucho sentido. Yo tengo una lista de 100 elementos, ¿sí? Como digo, no tiene sentido hacerlo con hilos, pero es solamente para el ejemplo. Y yo lo que podría hacer es 4 hilos, ¿sí? Que un hilo sume desde la posición 1 a la 25, que otro hilo sume de la 25 a la 50, que otro de la 50 a la 75 y que otro de la 75 de la 76 en realidad a la 100. Y de esa manera yo reduzco el tiempo y al final yo, cuando ya todos los hilos hayan terminado su ejecución, sumo lo que me dio cada hilo y respondo la suma total de la lista, ¿sí? Y como este ejemplo puede haber millones de otros ejemplos que a cada uno se les puede ocurrir. También la mayor escalabilidad, esto es la capacidad de que las aplicaciones, a medida que yo voy agregando recursos, por ejemplo, yo puedo tener una máquina que tiene dos núcleos y después una máquina que tiene 3, 4, 5 núcleos, estas aplicaciones van a poder manejar mayor cantidad de trabajo a medida que yo tenga más recursos, ¿sí? Entonces, esto es lo que se refiere a mayor escalabilidad. También relacionado al último punto, que es la creación de aplicaciones distribuidas, ¿sí? Es decir, aplicaciones que se ejecuten no en una sola máquina, sino que en varias computadoras. Entonces, o en un clúster, por ejemplo, ¿sí? Que son una distribución de computadoras conectadas entre sí que dan la apariencia de una sola computadora. Que hoy en día muchos de los servidores que accedemos trabajan en clúster, es decir, un servidor no es una sola computadora, sino que generalmente lo vemos como una sola computadora, pero son varias computadoras conectadas entre sí. Entonces, al agregar una nueva computadora, yo permito la escalabilidad, las aplicaciones responden más rápidas, son más eficientes, mejoran el rendimiento, ¿sí? Y también lo que digo, el uso eficiente de los recursos del sistema. Hay el concepto que yo dije de hilos, los hilos comparten un mismo lugar en la memoria. Generalmente es más eficiente crear hilos que crear procesos nuevos. Esto, como digo, ya es conceptos bien profundos de lo que es sistemas operativos. Aquel que lo quiera profundizar lo puede leer en algún libro. Pero bueno, un proceso es distinto de un hilo, ¿sí? El proceso lo crea el sistema operativo, el hilo lo crea un proceso y un hilo pertenece a un proceso. Entonces es más barato crear nuevos hilos que crear nuevos procesos. Hacen un uso más eficiente de lo que son los recursos del sistema. Y bueno, existen muchas más ventajas que no las puse acá, pero el trabajo con programación concurrente es muy ventajoso. Como digo, no es sencillo,
porque es adaptar la cabeza a una nueva manera de programar y ahora pensar que ya no tengo un solo lugar que se está ejecutando, sino que ya tengo varias porciones de código que se están ejecutando al mismo tiempo. Y lo que decía, la importancia de la sincronización, porque yo puedo estar pensando que se ejecuta una parte antes y otra después, pero esto no sucede en la realidad, ¿sí? Lo que nosotros pensamos no lo hace la computadora. La computadora en programación concurrente en un momento dado puede estar ejecutando el hilo A y después el hilo B, y en otro momento puede ejecutar primero el hilo B y después el hilo A, porque el sistema operativo le dio, porque el sistema operativo justo en ese momento estaba ocupado y le dio la prioridad a B y después a A, y en otro momento de ejecución le dio primero A y después a B. Entonces es importante y hay que tener mucho cuidado en la programación concurrente con lo que es la sincronización y la comunicación, porque puede dar lugar a errores y a comportamientos indeseados de los programas, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos a llegar con lo que es esta introducción. Espero que les haya quedado claro los conceptos mínimos y básicos que nos van a hacer falta para empezar a programar hilos. Como siempre digo, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos estaremos viendo ya en los próximos videos de concurrencia.